Me encontraba en mi consulta un día, cuando recibí un mensaje de una paciente que quería compartir conmigo algo que le estaba ocurriendo. Me contó que, un día cualquiera, estaba en su casa, descansando, cuando decidió levantarse de su silla para ir a la cocina. Algo que hacía cada día, sin pensarlo. Sin embargo, esa vez fue diferente. Al intentar levantarse, algo en su cuerpo no respondió como esperaba. Sentía como si sus piernas no pudieran sostenerla. Fue un sentimiento extraño y preocupante, algo que no le había sucedido antes. Pensó que era solo cansancio o algo momentáneo, pero a medida que pasaban los días, la sensación de debilidad en sus piernas no desaparecía. Al principio, pensé que solo era parte de la edad, me dijo en el mensaje, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Subir las escaleras, caminar más de unos minutos, incluso quedarse de pie durante mucho tiempo, se estaba volviendo un reto. Fue entonces cuando, preocupada, decidió buscar respuestas. Con el paso de los días, comenzó a darse cuenta de que la debilidad de sus piernas no era solo algo pasajero. De repente, las tareas más sencillas que antes hacía sin esfuerzo, como cargar las bolsas de compras o caminar por el parque, se volvían un desafío. Se sintió frustrada, vulnerable, e incluso un poco asustada. Estaba perdiendo algo importante, la fuerza que hasta hacía poco le permitía mantenerse independiente. Pasaron unos días más y me escribió nuevamente, esta vez con una sensación de desesperación. Doctora María, me siento como si mi cuerpo me estuviera fallando, me dijo. Estaba preocupada, ya no solo por la debilidad que sentía, sino por cómo eso estaba afectando su vida diaria. Las caídas de energía se volvían más frecuentes, y lo que más la angustió fue que, aunque descansaba, sus piernas no respondían de la misma manera. Se sentía agotada después de actividades tan simples como caminar a la tienda, lo que antes era tan fácil para ella. Fue entonces cuando comenzó a reflexionar sobre lo que realmente estaba ocurriendo en su cuerpo. Le expliqué que lo que estaba experimentando no era algo fuera de lo común. A medida que envejecemos, nuestros músculos pasan por un proceso natural de pérdida de masa muscular, un fenómeno conocido como sarcopenia. Sin embargo, lo más preocupante es que muchas personas no se dan cuenta de este proceso hasta que es tarde. Les cuesta levantarse, moverse, y empiezan a sentir la fatiga de manera más intensa. Es una realidad que afecta a muchas personas, pero la buena noticia es que esta condición es reversible, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas. Decidí entonces hablarle de una solución que había cambiado mi vida y que sabía que podría ayudarla también. Le expliqué que la alimentación es tan crucial como el ejercicio cuando se trata de mantener nuestras piernas fuertes. Necesitas darle a tu cuerpo los nutrientes que necesita para regenerar y fortalecer los músculos, le dije. La clave está en incorporar alimentos poderosos, ricos en nutrientes que fomenten la recuperación muscular y combatan la inflamación. Al principio, ella era escéptica, pero decidimos dar un paso juntos. Le recomendé que comenzara a incluir en su dieta alimentos ricos en carbohidratos complejos, proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento muscular. Le hablé sobre las batatas, por ejemplo, que son una excelente fuente de energía de liberación lenta, lo que ayudaría a mantener sus niveles de energía estables durante el día. Además, le expliqué que las batatas no solo aportan energía, sino que también son ricas en vitamina A, la cual tiene un papel fundamental en la reparación de los tejidos musculares. Le comenté que este tipo de alimentos no solo fortalecería sus músculos, sino que también mejoraría la flexibilidad de sus piernas. Piensa en ello como el combustible que tu cuerpo necesita para seguir funcionando correctamente, le dije. Un par de semanas después, me escribió para contarme sus avances. No lo puedo creer, doctora María, me siento mucho mejor, me dijo emocionada. Al principio, fue un poco difícil para ella incorporar estos cambios a su rutina, pero empezó poco a poco, agregando batatas y avena a sus comidas. Además, empezó a beber más agua y a incluir aguacate en sus ensaladas. La diferencia fue impresionante. Sentía más energía al levantarse por las mañanas y sus piernas no se sentían tan cansadas como antes. De hecho, la fatiga que la aquejaba en las tardes comenzó a disminuir, y pronto pudo volver a caminar por el parque sin sentirse agotada. No solo su cuerpo había respondido positivamente, sino también su estado de ánimo. Estaba mucho más animada y positiva, algo que no había experimentado en meses. La mejora no solo fue física, sino también emocional. Mi paciente comenzó a sentir que su independencia no estaba tan amenazada como antes. Ya no temía tanto al simple hecho de levantarse de la cama por la mañana. La sensación de pesadez que sentía en las piernas después de caminar desapareció, y empezó a notar que podía hacer cosas que antes le costaban, como subir las escaleras sin esfuerzo. No solo había recuperado parte de su fuerza física, sino también la confianza en su propio cuerpo. Esta transformación, aunque pequeña al principio, fue clave para cambiar su perspectiva de vida. Ahora entiendo lo importante que es lo que comemos, me dijo un día. Y no solo eso,
sino que también comenzó a sentir una mayor claridad mental, algo que no esperaba. Las vitaminas y los nutrientes que estaba incorporando a su dieta no solo beneficiaban sus piernas, sino que su salud en general mejoraba día a día. Le expliqué que su progreso era un reflejo de cómo las elecciones diarias en nuestra alimentación pueden tener un impacto significativo en nuestra salud. Lo que comemos es mucho más que solo una cuestión de llenarnos, le dije. Es lo que le da a tu cuerpo la capacidad de mantenerse fuerte y saludable con el tiempo. A medida que pasaban los días, ella no solo recuperaba la fuerza en sus piernas, sino también el control sobre su vida. Cada pequeño avance se sentía como una victoria, y la motivación que surgió de esta transformación fue lo que la empujó a seguir adelante. Pero lo más sorprendente para mí, y que ella también me compartió, fue cómo estos cambios en su dieta no solo le habían dado más energía y fuerza física, sino también una nueva perspectiva sobre el envejecimiento y la salud. En este punto, mi paciente se dio cuenta de algo importante: no se trataba solo de cambiar su dieta, sino de cómo este cambio había impactado directamente en su vida diaria. Ya no sentía la necesidad de tomar pausas constantes durante el día debido a la fatiga. Empezó a disfrutar de las actividades cotidianas con una nueva energía. Algo tan simple como caminar por el vecindario se convirtió en un placer en lugar de una tarea. De hecho, comenzó a invitar a sus amigos a caminar con ella, y poco a poco se dio cuenta de lo mucho que su vida había mejorado. Nunca pensé que algo tan sencillo como comer de manera diferente podría cambiar tanto mi vida, me dijo un día, sonriendo con una energía que no había mostrado en mucho tiempo. Al ver la transformación que había experimentado, se sentía más motivada que nunca para seguir cuidando de su salud. Ya no solo se centraba en las piernas, sino en todo su bienestar. Decidió que no quería volver a sentirse débil o vulnerable. Empezó a buscar más información sobre la nutrición y el ejercicio que podría incorporar a su rutina. Aunque no era una experta, se sintió empoderada por los pequeños cambios que había implementado y cómo estos la habían llevado a sentirse mejor. Ya no se trataba solo de evitar caídas o de tener más fuerza en las piernas, sino de recuperar el control de su vida. La sensación de independencia que había perdido lentamente se estaba recuperando, y esto la motivaba a seguir adelante con los cambios. Con el paso del tiempo, mi paciente comenzó a experimentar lo que ella misma definió como una revolución interna. No solo sus piernas estaban más fuertes, sino que su cuerpo entero parecía responder de una manera que no había experimentado en años. Algo tan simple como levantarse de la cama por la mañana ya no era un desafío. Lo que antes le costaba tanto esfuerzo, ahora lo hacía con facilidad. Las caminatas que antes parecían una carga se convirtieron en momentos de disfrute. Empezó a sentirse más conectada con su propio cuerpo, como si algo dentro de ella hubiera cambiado. Y ese cambio, aunque comenzó en sus piernas, se extendió a todos los aspectos de su vida. Lo más asombroso de todo fue cómo este proceso le permitió replantearse su visión del envejecimiento. Ya no lo veía como un enemigo al que debía temer, sino como un desafío que podía manejar, siempre y cuando tomara las decisiones adecuadas. Lo que como ahora es mi medicina, me dijo una vez, con una sonrisa llena de orgullo. A través de su viaje, había comprendido que el envejecimiento no tiene por qué significar debilidad o limitaciones. Se dio cuenta de que nuestras elecciones diarias, en cuanto a alimentación y hábitos, pueden marcar la diferencia entre una vida limitada y una vida llena de energía y vitalidad, incluso con los años. A medida que continuaba con su transformación, algo que me sorprendió fue la forma en que compartió su experiencia con su círculo cercano. Al principio, había sido algo privado, casi íntimo, pero pronto se dio cuenta de que su historia podía inspirar a otras personas. Sus amigos y familiares comenzaron a notar el cambio en ella. No solo estaba más activa, sino que su actitud y energía eran contagiosas. Empezó a hablar sobre los beneficios de una dieta balanceada y cómo ciertos alimentos, como las batatas, la avena y el aguacate, le habían dado el impulso necesario para mejorar su salud. Su testimonio se convirtió en una fuente de motivación para quienes la rodeaban, y poco a poco, varios de ellos comenzaron a incorporar cambios en sus propias vidas. Uno de los momentos más impactantes fue cuando me escribió diciéndome que su hija, quien había estado lidiando con la fatiga crónica, decidió probar algunos de los consejos que le había dado. En solo unas semanas, su hija notó mejoras en su energía y bienestar. «Lo que has hecho por mí, mamá, es increíble», le dijo. Fue en ese momento cuando mi paciente comprendió lo poderosos que pueden ser los cambios de hábitos, no solo para nosotros, sino también para quienes amamos. Había transformado no solo su vida, sino también la de los demás, simplemente al compartir lo que había aprendido. Ella se dio cuenta de que, al invertir en su salud, estaba creando un legado de bienestar que perduraría más allá de ella misma. A partir de ese momento, mi paciente no solo se sintió más fuerte físicamente, sino también más empoderada mentalmente. Lo que antes veía como un obstáculo, el envejecimiento, ahora lo veía como una oportunidad para seguir creciendo y cuidando de sí misma. Ya no sentía que su cuerpo la estaba traicionando, al contrario,
sentía que lo estaba recuperando. Se dio cuenta de que el secreto para mantenerse fuerte y saludable no estaba en una solución rápida, sino en pequeños cambios consistentes que, con el tiempo, se acumulaban y transformaban su vida. Nunca imaginé que mis piernas podrían sentirse tan fuertes de nuevo, me dijo un día, con una sonrisa que reflejaba todo el orgullo y la satisfacción de haber tomado el control de su salud. Hoy, cuando me escribe, ya no es solo para agradecerme, sino para compartir cómo ha seguido adelante con su transformación. Ha aprendido a escuchar su cuerpo, a cuidarlo y a alimentarlo de la mejor manera. No solo ha mejorado la fuerza de sus piernas, sino también su bienestar general. Caminar por la mañana se ha convertido en un placer, y esas actividades que antes le resultaban desafiantes, ahora las hace con facilidad. Ha aprendido que la verdadera clave para una vida saludable no está solo en evitar enfermedades o en contar los años, sino en invertir en el presente, en cuidar de su cuerpo y alimentarlo con lo mejor que la naturaleza ofrece. Este viaje no solo ha transformado su cuerpo, sino también su mente y su visión sobre lo que significa envejecer con dignidad. A medida que pasaron los meses, mi paciente me fue contando cómo su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó. Había comenzado a disfrutar de pequeñas cosas que antes parecían simples y cotidianas, como subir a su coche o caminar por el parque. Estos movimientos, que antes le generaban incomodidad y agotamiento, ahora se realizaban con una facilidad sorprendente. Había logrado recuperar la movilidad que había perdido durante tanto tiempo, y la confianza en su cuerpo le permitió enfrentarse a las actividades diarias con una renovada energía. Recibí un mensaje suyo que decía: «Doctora María, nunca había apreciado tanto algo tan simple como caminar sin dolor». Lo que más me sorprendió fue cómo, poco a poco, fue integrando estos hábitos en su rutina sin que se sintiera una carga. En lugar de verlo como una obligación, se dio cuenta de que cuidar su salud se había convertido en algo natural. Al principio, era difícil, tuvo que aprender a organizar sus comidas de manera diferente, a elegir mejor los alimentos y a ser disciplinada, pero pronto todo se volvió parte de su vida cotidiana. Y lo mejor de todo es que lo hacía con gusto. Había descubierto un placer en nutrir su cuerpo de una manera que la hacía sentirse viva y en control. Cada día era una victoria que le daba más fuerzas para seguir adelante. La transformación que experimentó no solo se reflejaba en su cuerpo, sino también en su estado emocional. Aquella sensación de miedo y frustración que sentía al ver cómo su cuerpo ya no respondía como antes se fue desvaneciendo. Ahora se sentía más tranquila, más segura de sí misma. Había aprendido a valorar la importancia de la salud en su vida, pero de una manera completamente diferente. Ya no solo se enfocaba en evitar enfermedades, sino en sentir bienestar a diario, en sentirse capaz, en no depender de nadie para realizar sus actividades cotidianas. Esto, para ella, significaba mucho más que recuperar la fuerza en las piernas, significaba recuperar su independencia, su libertad de movimiento y, sobre todo, su dignidad. Además, comenzó a compartir todo lo que había aprendido con las personas que la rodeaban. En lugar de mantenerlo como un secreto, se convirtió en un referente para sus amigos y familiares. Les contaba sobre los cambios que había implementado en su alimentación, sobre cómo los alimentos naturales y nutritivos habían sido la clave para su recuperación. Ver cómo los demás se sentían inspirados por su historia la hacía sentirse aún más empoderada. Ya no solo había transformado su propio cuerpo, sino que también había dado el ejemplo de cómo pequeñas decisiones diarias pueden tener un impacto monumental en nuestra salud a largo plazo. Cada vez que alguien le preguntaba sobre su secreto, ella respondía con una sonrisa: «Es más sencillo de lo que piensas, solo hay que empezar». El tiempo pasó, y cada vez que me escribía, la alegría en su voz era más palpable. Ya no me contaba simplemente de los progresos que había hecho con sus piernas, sino de cómo su perspectiva de la vida había cambiado completamente. Sentía que, al estar más en control de su cuerpo, podía gestionar su vida de manera más efectiva. Había dejado atrás la idea de que el envejecimiento era sinónimo de dolor, fatiga y limitación. Por el contrario, su nueva visión sobre la salud la había hecho entender que el envejecimiento es solo un proceso natural que se puede enfrentar con las decisiones correctas. Le tomaba más tiempo levantarse de la cama por la mañana, pero ya no sentía ese cansancio abrumador que la hacía arrastrarse durante el resto del día. Había encontrado una manera de despertar con energía, como si su cuerpo hubiera recargado su batería durante la noche. La gran revelación, sin embargo, llegó cuando se dio cuenta de cómo sus hábitos alimenticios también habían mejorado su estado de ánimo. Algo que inicialmente solo se le presentó como una solución para recuperar fuerza en sus piernas, se convirtió en una forma de sentirse emocionalmente más estable y positiva. Comenzó a notar que los alimentos que consumía influían directamente en su estado de ánimo. Comía de manera más consciente, disfrutando cada bocado de los ingredientes naturales y sabrosos que elegía para sus platos. Su cuerpo respondía de manera eficiente a estos cambios, y su mente también. El estrés y la ansiedad, que antes la acompañaban a diario, comenzaron a disiparse.
Ella atribuía esto al hecho de que se estaba alimentando no solo para rellenar su estómago, sino para nutrir su ser integralmente, algo que nunca había considerado antes. Lo que comenzó como una pequeña recomendación para mejorar la fuerza de sus piernas se convirtió en un viaje profundo de autodescubrimiento y empoderamiento. Cada día, mientras incorporaba más alimentos saludables en su vida, se dio cuenta de que no estaba simplemente añadiendo alimentos nutritivos a su dieta, sino que estaba eliminando las limitaciones mentales que alguna vez pensó que eran inevitables. Al principio, sentía que el cambio era pequeño, casi insignificante. Pero pronto comenzó a ver cómo esas pequeñas modificaciones se acumulaban, transformando su vida de una manera que nunca imaginó. No solo podía subir escaleras sin esfuerzo, sino que ahora tenía la confianza de hacer todo lo que había dejado de lado durante años por temor a no poder hacerlo. Había encontrado en sí misma una nueva fuerza, un vigor renovado que la impulsaba a disfrutar de las actividades cotidianas con una energía que parecía haber perdido hacía tiempo. La mejor parte de todo esto es que, con el tiempo, pudo compartir este cambio con su comunidad. Muchos de sus amigos y familiares empezaron a preguntarle cómo lo había logrado, y ella con entusiasmo les compartía los secretos de su transformación. Al principio, los recibía con algo de escepticismo, pero con el paso del tiempo, vio cómo algunas de las personas más cercanas a ella comenzaron a incorporar sus mismos hábitos alimenticios. Sus hijos, por ejemplo, empezaron a comer más verduras y frutas, y su esposo se unió a ella en sus caminatas diarias. Ver cómo las personas a su alrededor también cambiaban su forma de pensar sobre la salud la hizo sentir aún más motivada. Había comenzado un ciclo positivo que no solo la beneficiaba a ella, sino que se estaba extendiendo a su familia y amigos. El impacto de estos cambios comenzó a extenderse aún más allá de su círculo más cercano. Recibió invitaciones para compartir su experiencia en charlas de salud y bienestar organizadas por su comunidad local. Las personas, en su mayoría mayores, estaban buscando respuestas, deseaban saber cómo podía ella mantenerse tan activa y llena de energía a su edad. Al principio, se mostró reacia, no porque no quisiera ayudar, sino porque le parecía increíble que su historia pudiera inspirar a otros. Sin embargo, después de recibir varios mensajes de personas agradecidas por escuchar su relato, entendió el verdadero valor de su experiencia. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes, era la frase que repetía en cada charla, alentando a otros a tomar el control de su salud, tal como ella lo había hecho. En sus conferencias, empezó a hablar de lo que había aprendido a lo largo de su proceso de transformación. No solo compartía su experiencia con los alimentos que habían sido claves, sino también cómo una actitud positiva y la determinación de cuidar su cuerpo la habían ayudado a superar los momentos difíciles. Explicaba que, aunque la nutrición fue fundamental, la verdadera clave estaba en la mentalidad, en cambiar la forma en que vemos el envejecimiento y la salud. Las personas la escuchaban con atención y comenzaban a hacer preguntas sobre sus hábitos diarios. El hecho de que estuviera tan abierta y dispuesta a compartir sus dificultades y éxitos hizo que su mensaje fuera aún más poderoso. Poco a poco, mi paciente comenzó a transformar su vida en una rutina de bienestar integral. Los cambios en su dieta, aunque inicialmente parecían sencillos, comenzaron a influir de manera profunda en todos los aspectos de su vida. Ya no solo se trataba de sus piernas, su salud en general mejoró. La sensación de bienestar que ahora experimentaba se extendió a su piel, su energía y su capacidad de concentración. Nunca pensé que una simple comida pudiera cambiar tanto mi vida, me dijo un día, mientras tomábamos un café juntos. Me contó que, a medida que continuaba con sus nuevos hábitos, sentía que su mente también estaba más clara, más lúcida. En sus palabras, me siento más joven, más despierta. Aunque la transformación había comenzado por un problema físico, lo que realmente la había motivado fue el impacto positivo que comenzó a experimentar en su bienestar general. Este cambio también vino acompañado de una mayor conexión con la naturaleza. Cada mañana, al levantarse, sentía un deseo renovado de salir al aire libre y disfrutar de lo que el mundo le ofrecía. Lejos de la rutina apresurada y las preocupaciones diarias, comenzó a caminar por el parque todos los días, respirando aire fresco y disfrutando de la tranquilidad de la mañana. Había redescubierto una pasión que había perdido por completo, el simple hecho de disfrutar del momento. Mientras caminaba, observaba cómo su cuerpo respondía, cómo cada paso se sentía más ligero, más natural. En su mente, ya no existía la preocupación de si se cansaría o si sus piernas se debilitarían. La confianza había vuelto, y con ella, un sentimiento de libertad.